Bueno, pues hace 8 días estuvimos revisando y vimos en el libro de Éxodo la historia de los hijos de Israel. Vimos que justo después de que salieron de Egipto, se enfrentaron con 4 situaciones difíciles, ¿verdad? Y quiero ver si recuerdan la clase de hace 8 días y que me digan qué situaciones se enfrentaron. Dijimos que Faraón no los dejaba salir, no los dejaba ir, hasta que por fin se rindió y dejó libres a los hijos de Israel. Y justo cuando salieron, ¿qué pasó? Recuérdenme, ¿qué se acuerdan de la clase anterior? Faraón se arrepintió, ¿recuerdan? Se arrepintió de haberlos dejado salir y ¿qué hizo? Fue tras de ellos. Nuevamente, los que no quería quedarse sin sus esclavos, ¿verdad? Entonces ellos quedaron como atrapados frente al Mar Rojo, no había dónde huir, a los lados tenían montañas y hacia atrás venía Faraón con su ejército. Y entonces quedaron frente al Mar Rojo. ¿Y qué hizo Dios? Participen. Abrió el Mar Rojo y pudieron ser, Dios los libró de que los alcanzara Faraón. Esa fue una de las situaciones. Bueno, otra más, tenían 3 días de haber pasado esto y ¿qué más pasó? Antes de eso quedaron sin agua, no tenían agua, ¿se acuerdan? Llegaron a un lugar llamado Mara, un lugar donde encontraron agua pero no podían tomar de esas aguas, eran aguas amargas, ¿verdad? Y Dios nuevamente realiza otro milagro y ¿qué es lo que hace? Convierte esas aguas en aguas dulces, aguas que podían beber. Bueno, se presenta otro caso al mes y medio que habían salido de Egipto. ¿Qué pasó en esa situación? Lo que dijiste ahorita, Carmen. Exacto, se quedan sin alimento y Dios lo que hace es enviar maná del cielo, un alimento que los mantuvo por muchos años, ¿verdad? Y vino otro caso, último caso, donde nuevamente se encuentran con otra situación grave y es que otra vez se quedan sin agua. En esta ocasión Dios pidió a Moisés que golpeara una peña y al golpear la peña brotó agua de esa roca y tuvieron agua para beber. ¿Recuerdan cómo reaccionaban los israelitas en cada situación que se les presentaba? ¿Perdón? Enojados, quejándose, molestos, ¿verdad? Bueno, pues vimos que en cada uno de esos 4 casos la respuesta natural de los hijos de Israel, que sería nuestra respuesta y que sería la de todas nosotras, fue de murmurar, de quejarse, de dudar de Dios y de atacar a los representantes de Dios. En este caso era Moisés, ¿verdad? Y Aarón. También vimos en cada uno de esos casos que Dios tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Dejó pasar sus murmuraciones y Él hacía milagros y se compadeció de sus necesidades. Luego, más adelante, en el mismo libro de Éxodo, Dios guió a los hijos de Israel al monte Sinaí. Ahí se establecieron 11 meses. Y fue ahí, ¿qué pasó en el monte Sinaí? Las que han leído. Algo importante pasó en el monte Sinaí. Les dio, sí, antes, pero les dio las tablas de la ley. Ahí es donde Dios les dio las tablas de la ley. Bueno, pues este no fue el final de las dificultades de los hijos de Israel. Si seguimos la historia y seguimos leyendo y llegamos hasta el libro de Números, en el capítulo 11, ahí nos encontramos con que los hijos de Israel no han sido sanados de la queja ni de la murmuración. A partir de Números 11 comienza algo distinto. El Señor empieza a responder de manera diferente a sus quejas y al pecado de codicia. A partir de ese momento, casi cada vez que murmuraban, Dios enviaba juicio. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué en esos primeros 4 casos, 4 situaciones que se enfrentaron, Dios realizó milagros, suplió sus necesidades e ignoró sus quejas? Si analizamos estos pasajes, estos mensajes, podemos ver
que apenas tenían unos meses de haber salido de Egipto y Dios veía que el pueblo de Israel era inmaduro, ¿verdad? Y que aún realmente no lo conocían. Entonces Dios quería que los hijos de Israel llegaran a saber cómo era Él. Dios quería que vieran que podían confiar en Él, que Él era un Dios confiable, que era un Dios omnipotente, que Él tenía el poder para hacerle frente a cualquier imposibilidad que se les presentara. Quería que vieran que Él era un Dios proveedor, que Él podía satisfacer sus necesidades, y Dios quería darles la oportunidad de que lo conocieran. Bueno, ahora ya habían visto la obra de Dios, ya habían experimentado su gracia, su poder, ya habían visto su amor, su bondad, ya tenían más de un año caminando con el Señor. Así que ahora ellos deberían ser más responsables, más maduros. Y me pregunto yo, y les hago esta pregunta a ustedes también, muchas de nosotras hemos estado caminando con el Señor, y hace 8 días precisamente Ana y varias estábamos platicando cuántos años llevábamos en la iglesia, y estábamos sacando cuentas. Entonces algunas ya llevamos muchos años de caminar con el Señor, y la pregunta es esta: ¿qué tan responsables somos ahora? En la medida en que hemos visto cómo Dios ha respondido a todas nuestras necesidades en nuestra vida, en el pasado y en el presente, ¿eso nos ha hecho ser mejores hijas de Dios? Esa es la pregunta que me hago yo y que les hago a ustedes. ¿O seguimos respondiendo cada vez que se presenta una situación, respondemos con queja, respondemos con enojo, con descontento? Mire, yo analizando estos estudios que hemos estado escuchando y todos los que hemos escuchado, yo doy gracias a Dios por estos mensajes que recibimos aquí, por estos estudios. Y muchas tenemos la bendición, porque es una bendición, quiero decirles, venir, asistir aquí los domingos. Entonces muchas tenemos esa bendición de venir, escuchar los mensajes que nos da el pastor, de venir los miércoles. Y recibimos mensajes de la palabra de Dios, recibimos mucha información. La pregunta es, ¿hay transformación? ¿Ha habido transformación en nuestra vida? ¿O solo, como decimos a nuestros hijos, o solo nos entra por aquí y nos sale por acá? ¿Verdad? O muchas veces ponemos atención, escuchamos, pero saben que esa información se queda solo aquí en el intelecto y no baja al corazón. Una vez escuché un mensaje de un predicador que me hizo reflexionar y decía, ¿qué pasaría si te encontraras un familiar o una amistad que hace años no lo ves y que nos conocía muy bien en el pasado? ¿Qué diría de nosotras? Si ahora nos ve, si platica con nosotras, ¿qué diría? ¿Que estamos iguales? Bueno, si nos dice que estamos igual físicamente nos va a dar mucho gusto, ¿verdad? Pero si nos dice que, si dijera él, no, a lo mejor no a nosotros, escucháramos que dijera otra persona, pues yo la veo igual, yo no le veo cambios. Qué triste, ¿no? Qué triste sería. Y cuando escuché eso, yo recuerdo que me puse y oré al Señor y me emociono, le dije, Señor, no permitas que estos años que he caminado contigo sean de balde. Yo quiero dar fruto y eso se los comparto a ustedes, ¿sí? Entonces reflexionemos, recapacitemos, escuchemos estos mensajes, pero no permitamos que solo queden acá, sino que los pongamos por obra. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, vamos a leer algunos versículos ahí y vamos a ver ahora cómo Dios responde a las quejas de los hijos de Israel. Y por favor abramos nuestras Biblias, capítulo 11, y vamos a leer todas juntas, ¿sí? Números 11. ¿Ya están listas?
Bueno, vamos a leer todas juntas los versículos 1, 2 y 3. ¿Listas? Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Se fijan aquí, dice, se encendió la ira de Jehová. Imagínense qué tremendo esto que pasó ahora a los hijos de Israel. Ellos se habían acostumbrado a murmurar, cada cosa que pasaba murmuraban y se quejaban. Y también se habían acostumbrado a que Dios oyera sus murmuraciones y las pasara por alto. Y ahora ven, conocen esta nueva faceta del Señor. Ahora ven que Él es un Dios que sabe aplicar juicio. Y es como si Dios les está diciendo ahora, le dice: ya me conocen, ya han visto mis obras, ya han visto mi gracia, ya han estado conmigo mucho tiempo. Y ahora quiero que sepan que no voy a pasar por alto sus pecados. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ahora, miren, ahí no para la cosa, vamos a leer los versículos del 4 al 6, ahí mismo en el capítulo 11. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué vemos aquí? Pues nuevamente se están quejando, ahora lloran, se lamentan y están recordando lo que comían en Egipto. Sí, empiezan a recordar todo lo que allá comían, y se les había olvidado que la paga por tener alimentos, ¿cuál era la paga? La esclavitud. Se les había olvidado que eran esclavos. Bueno, ¿saben cuándo surge el descontento o la insatisfacción? Cuando nuestra atención no está en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos. El pueblo de Israel no se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo por ellos, librándolos de la esclavitud, haciendo de ellos una nación fuerte, una nación diferente a las otras naciones, guiándolas a una tierra nueva. Ellos estaban demasiado absortos, tenían puesta toda su atención en las cosas que no tenían, en las cosas que Dios no estaba haciendo por ellos. Bueno, y seguimos. Ahora vamos a leer los versículos 31 y 34 y vamos a ver qué pasó ahora con los israelitas, cómo respondió Dios. 31 y 34. Dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada otra vez, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto ahí se sepultaron, ¿qué dice al pueblo? Codicioso. Se fijan, Dios no puede pasar por alto el pecado. Entonces aquí vemos que muchos de ellos terminaron muriendo y siendo enterrados debido a su codicia y a las exigencias de que Dios cumpliera sus deseos. Luego, en el capítulo 13 del mismo libro de Números,
Dios dio la orden a Moisés de que enviaran 12 hombres para que reconocieran la tierra de Canaán. Esta era la tierra que Dios había prometido darles, una tierra que fluía leche y miel. Y tenían que traer informes de todo lo que ahí vieran y observaran. Ahora leamos en el capítulo 13 los versículos del 21 al 32, del 25 al 32. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Se fijan qué reporte trajeron? Solo de esos 12, dos dieron un reporte de esperanza, un reporte positivo, pero los otros 10 dieron un reporte negativo, ¿sí? Decían que no podían entrar, que era imposible, que era muy difícil. Y a esos 10 toda la congregación se unió. Fíjense que la queja, la murmuración se contagia. Estos 10 contagiaron a toda la congregación, y todos estuvieron en contra de Caleb y de Josué, que eran los únicos que hablaban cosas buenas de esa tierra que habían reconocido. Bueno, ahora vamos a leer capítulo 14, versículo 1 al 4. Dice: entonces toda la congregación gritó, toda la congregación se les unió. Dice: y gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá y muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Se fijan? Ellos estaban descontentos, estaban despreciando la tierra que Dios les había dado, que les había prometido. Y el descontento, ¿saben qué hace? Nubla la razón y hace que todo lo veamos negativo. Bueno, entonces, en los versículos 11 y 12, Dios dispone terminar con los hijos de Israel. Está molesto, ya digamos que fue el colmo de la dureza del corazón de los hijos de Israel, de su incredulidad, ¿sí? de la irreverencia hacia Dios. Ya habían tentado mucho al Señor, pero Moisés intercedió por ellos y Dios les perdonó, pero no se libraron de las consecuencias, y consecuencias muy graves. Y vamos a leer ahí mismo 14, los versículos 27 al 32. ¿Y qué dice? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí
las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. ¿Recuerdan que habían dicho los israelitas? Dijeron, ojalá y muriéramos en el desierto. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio lo que habían pedido, ¿verdad? Le dijo, te voy a dar lo que has pedido. Así que todos aquellos que tenían arriba de 20 años no entraron a la tierra prometida y fueron muriendo en el desierto. Así que vemos que la raíz del pecado que causó estas consecuencias increíbles a los hijos de Israel fue el pecado del descontento, la falta de contentamiento en sus vidas. El apóstol Pablo nos hace una advertencia y yo les voy a leer en 1 Corintios 10. Voy a leerles el versículo 6, el 10 y el 11. Y nos dice el apóstol Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, nos está advirtiendo que recordemos todo lo que pasaron los hijos de Israel y que nosotros evitemos repetir sus errores, y usa a Israel como un ejemplo de inmadurez espiritual. Miren, muy frecuentemente nuestro descontento se centra en lo temporal. ¿Por cuáles cosas se quejaban los israelitas? Agua, comida, ¿verdad? Los egipcios, eran cosas visibles, eran reales, anhelaban más de lo temporal y perdían de vista lo eterno. ¿Y qué entendemos por lo eterno? ¿Qué es eterno? Eterno es conocer a Dios, conocer el carácter de Dios, conocer su corazón, conocer su bondad, conocer el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. La mayoría de los seres humanos y de nosotras también nos enfocamos en el mundo en que vivimos. Nos enfocamos en la provisión física, nos enfocamos en la casa que vivimos, en la ropa, nos enfocamos en las personas que están alrededor nuestros, en nuestro trabajo, ¿verdad? Y cuando hacemos esas cosas, cuando nos enfocamos en las realidades visibles y temporales, perdemos de vista las grandes realidades eternas. ¿Recuerdan que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, sí, y todo será añadido. O sea, tenemos que buscar las bendiciones eternas y en eso debe ocupar nuestra mente, en las bendiciones eternas, en las cosas espirituales. Bueno, el descontento generalmente implica comparación. Cuando hay descontento en nuestra vida, empezamos a compararnos con la manera que viven otros, ¿sí? Con las cosas que otros tienen, que nosotros no tenemos. Nos comparamos con las experiencias que tienen otros y que nosotros no, o que disfrutan otros y que nosotros no. Y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. A veces tenemos muchas cosas en demasía
Y a ver, díganme si miento, por favor. Cuando abrimos nuestro closet, ¿cómo está nuestro closet? ¿Verdad? No hay 2 prendas, no hay 3 prendas. Está lleno de ropa, ¿no? Y algunos se desborda, ¿verdad? De tantas cosas que hay. Sí, Celi. Ajá. Así es. El descontento trae muchos pecados. Ajá. Es cierto. La falta de contentamiento trae muchos pecados. Vienen muchos pecados, uno de ellos la envidia. Bueno, entonces decíamos eso, ¿verdad? O sea, tenemos de más. ¿Y qué hacemos a veces cuando nos paramos frente al closet y vemos la ropa? ¿Qué decimos? No, no tengo que ponerme o no me queda. Y esa es una gran mentira, ¿verdad? Una gran mentira, porque tenemos, más bien debemos de decir, ¡ah! No sé qué ponerme de tanto que tengo, ¿verdad? Sí, Pati. Yo quisiera hacer un comentario rápido sobre todo. Sin Soy pena. bien penosa yo. Sin pena, Pati. Bueno, yo quería hacer un comentario rápido sobre contentamiento. En mi caso, yo lo he vivido porque con mi enfermedad mucha gente dice, ay, pobre de ti. Ay, no, ¿cómo le haces para...? Y con tus hijos, y con el trabajo. Y la verdad es que, pues sí, a veces uno, tú lo sabes que tienen lo mismo, a veces uno dice, ay, ya quiero aventar la toalla, pero la mayoría de las veces doy gracias a Dios por la enfermedad que tengo y cómo la tengo, porque poca gente teniendo pues un páncreas artificial, la diabetes infantil, la fibromialgia, ya me dio, como les comenté antes, un ataque al corazón, 2 comas, y si me ven, no lo creen. Aquí estoy porque el Señor me mantiene en pie. Creo que me dio una enfermedad que cree que puedo con ella y yo puedo vivir con ella y vivo bien. Y eso creo que es parte de lo que se llama contentamiento, que aquí seguimos echándole ganas y que gloria a Dios que me dio esta y no me dio otra, porque con esta sí puedo. Gracias, Pati. Pati es un milagro viviente, ¿verdad? No, le se bajó. Es un milagro viviente y eso es vivir en contentamiento, Rina. Sí, adelante, pasa, Rina. Buenos días. Yo lo ejemplificaría así. Somos como un árbol. El pecado está en el tronco y en las ramas están las acciones, pero hay raíces. El problema es que la raíz no se ve, está oculta. Entonces, aunque yo veo el descontento, mi raíz está en la envidia o está en la codicia. Aquí es importante enseñarnos y a pedirle mucho a Dios que me revele cuál es mi raíz, porque mientras la raíz esté, aunque yo corte la rama del momento, va a volver a surgir porque hay una raíz, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí va mucho pedirle a Dios, Señor, revélame cuál es mi raíz, dónde está lo que yo debo de quitar verdaderamente para que ese descontento no vuelva, no sea cosa del momento ni de conformidad, sino que lo entienda, lo arranque. Si, no sé, miren, un ejemplo pequeño, ponía uno, dice, yo tenía un tendedero de ropa y junto a él estaba una planta de chayote. Entonces, ustedes conocen la planta del chayote, es una guía, se enredaba por el tendedero, me ensuciaba la ropa, entonces cortaba la rama y la tiraba. Pero cuando menos pensaba, la rama ya había vuelto a crecer y ya estaba sobre mi ropa. Hasta que un día agarré un azadón, escarbé, saqué la raíz y la rama se secó. ¿Y saben cuándo me volvió a molestar? Nunca, ya no había raíz. Entonces aquí es saber llegar a la raíz que cada una podemos estar teniendo en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Muchas gracias, Rina. Gracias por tu comentario.
Y sí, ciertamente el descontento es una condición del corazón. Sí, hay un versículo que yo lo repito varias veces y que dice, y si me dicen dónde está no me acuerdo, pero dice: Señor, examina mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si ando en camino de perversidad y condúceme por tus caminos eternos. Bueno, entonces decíamos, otro ejemplo que les quería dar sobre lo que es el descontento en nuestra vida. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero a veces estamos en nuestra casa tranquilas, conformes, contentas. Algunos fines de semana mi esposo y yo nos salimos, nos quedamos y disfrutamos de estar en la casa. Pero ¿qué tal cuando sales a la calle? Cuando salimos, entramos a las tiendas de departamentos y empezamos a ver tantas cosas, ¿no? Y pensamos a creer que las necesitamos. ¿Y ahí qué pasó? Mi contentamiento se va, ¿verdad? Ahora quiero tener más cosas. Y lo mismo sucede cuando vemos a personas, ¿sí? Cuando vemos que nos empezamos a comparar, decíamos, con el carro que ellos tienen, y nosotros estamos bien mientras no veamos, pero vemos a otros que tienen cosas que no tenemos y ahí bien nos quita la intranquilidad. Entonces decíamos que el descontento trae comparación a nuestras vidas. Bueno, también el descontento nos trae duda. Cuando hay descontento en nuestra vida empezamos a dudar del amor de Dios, empezamos a dudar de su bondad, de su poder, dudamos también de sus promesas. Y otra cosa que trae el descontento es la insatisfacción. Nos olvidamos de las provisiones pasadas, nos olvidamos todo lo que Dios nos ha dado y lo que ha hecho por nosotras en el pasado. ¿Se acuerdan qué pasaba con los israelitas? Después de que Dios abrió el Mar Rojo, habían pasado solo 3 días y luego se presenta esa situación de que no tienen agua. ¿Y qué pasó? Se les había olvidado ese milagro tan portentoso que había hecho Dios, ¿verdad? Y nuevamente se quejan, nuevamente están molestos. Lo mismo nos pasa a nosotros, se nos olvida todas las bendiciones que recibimos del Señor. Bueno, entonces quiero decirles que algo que nos puede ayudar a combatir el descontento, y que se los propongo que lo hagamos como tarea, yo ya lo había escuchado y no lo he hecho, es anotar bendiciones que recibimos a diario. 5 bendiciones que recibamos, ya sea en la mañana o en la noche, y hagamos un registro o como un diario de agradecimiento. Esto nos va a ayudar a combatir el descontento. Miren, yo creo que la mayoría de nosotras verbalmente agradecemos a Dios, y yo lo he hecho y lo hago seguido, agradezco a Dios verbalmente. Una vez, en una ocasión, yo estuve agradeciendo a Dios y algo pasó, no paraba de agradecer, venía a mi mente una cosa por qué darle gracias, venía otra y otra y otra, y terminé llorando, reconociendo todas las bendiciones que recibo del Señor y reconociendo su amor tan grande. Entonces, hagamos de tarea eso, ¿les parece? Yo creo que eso es bueno. El ser agradecidos combate el descontento y podemos tener contentamiento en nuestras vidas. Bueno, entonces, hagamos un hábito de esto. Y otra consecuencia que tiene tener un corazón insatisfecho es que nos hace también incapaces de ver los propósitos de Dios. Cuando tenemos descontento en nuestra vida no podemos ver lo que Dios está haciendo, lo que hace por nosotros. Dios tiene un plan en nosotros, Dios tiene un propósito en nuestra vida y Él lo está cumpliendo. Y lo que Él está haciendo es conformarnos y moldearnos, porque lo que Él quiere es que seamos verdaderas creyentes y que nuestra fe sea edificada. Y hemos visto, hasta ahorita ya hemos visto, como comentaban aquí, que el contentamiento en nuestra vida nos lleva a muchos pecados.
Hemos hablado del pecado de codicia, el pecado de queja, el pecado de murmuración, de envidia, el pecado de incredulidad, pero también nos lleva a otro pecado, y ese es el pecado de rebelión, ¿sí? Miren, ¿qué pasa cuando nos quejamos? Cuando nos quejamos es como si estamos diciendo al Señor que estamos rechazando su voluntad en nuestra vida, que no queremos el plan que Él tiene para nosotros, y nos estamos rebelando contra eso. ¿Quién de ustedes ha batallado con un hijo rebelde? Tú no, tú estás muy chiquita, no tienes, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando tenemos un hijo rebelde? ¿Qué hacemos como padres? Los metemos en cintura, ¿no? Y aplicamos disciplina más severa. Y no vamos a permitir que nos gane la batalla un hijo, ¿verdad? Con su comportamiento rebelde. Bueno, nosotras que somos hijas de Dios, no vamos a ganarle la batalla a Dios. No vamos a ganarle su batalla. Dios va a hacer, nos guste o no, va a hacer su voluntad en nosotras. Solo aquellas que somos sus hijas, ¿sí? Y miren, nosotras tenemos la capacidad de decidir o de elegir cómo vamos a caminar con el Señor. ¿Ustedes han visto cuando llevan un chiquito a inyectar? Yo he visto mucho porque llevan a mi esposo niñitos enfermos y que los tienen que inyectar. ¿Han visto cómo se comportan? La mamá los jala, ¿no? Van pataleando, gritando, llorando, ¿verdad? Los tenemos que amarrar así, abrazar, ¿no? Bueno, nosotros podemos elegir caminar con el Señor, ya sea que vayamos pataleando, renegando o llorando como esos pequeñitos, ¿sí? O podemos elegir ir en sumisión y entrega y en fe. Así que cada vez que pasemos una situación difícil en nuestra vida, podemos elegir estar insatisfechas, descontentas, enojadas, o podemos elegir estar confiadas en el Señor y vivir en contentamiento. Y bueno, pues aquí termino, voy a orar para terminar. Sí, Adi. Gracias, Adriana. Creo que es importantísimo ver en la historia cómo en Números nos narra la actitud de dos grupos, ¿no? Caleb y Josué y el resto del grupo. Como decía Silvia, una queja va a contaminar a los demás. Pero ¿qué pasó con Caleb y con Josué? Ellos estaban enfocados en el Señor, en nuestro Padre Celestial, mientras que los otros estaban enfocados en las circunstancias. Su mirada era hacia abajo, ¿sí? Cuando nuestra mirada tiene que ser hacia arriba. Comentaba Pati, ¿no? Ella de pronto es desafiada con retos por salud, pero a lo mejor tú estás lidiando, como decía Silvia, con un problema de rebelión, y yo les diría, no solamente hijos, puede ser familiares, alguna pérdida, a lo mejor alguien que amas está a punto de morir, está en medio de una situación muy compleja donde no hay solución, a lo mejor es una caída económica, pueden haber muchas circunstancias, pero saben que somos cada día desafiadas y recordemos que esto es temporal. Si nosotros nos enfocamos con nuestra mirada hacia abajo en la circunstancia, viendo la parte difícil, dura, y a lo mejor voy a utilizar una palabra un poco fuerte, pero si yo me quedo en el drama de mi historia, mi mirada va a ser hacia abajo y a lo mejor llego a una postura cómoda del drama. A lo mejor me conviene quedarme en el drama, porque bueno, si yo recibo ayuda, recibo apoyo, recibo todo, pues es muy cómodo. Ay, ¿sabes qué? Me duele la pierna. Ay, ¿me ayudas? No, o sea, Dios te está desafiando a hacer más y a no quedarte en esa postura cómoda. El Señor Jesús no se quedó en una postura cómoda. Él murió en la cruz por ti y por mí. Y Él pasó lo que incluso no le correspondía. Pero Él vio a quién, su mirada alta. Él sabía cuál era su llamado.
y él se quedó con eso. Entonces es muy importante que cuando estemos pasando nosotros por esa situación, y yo creo que todas a lo mejor aquí tenemos un área de nuestra vida, algún familiar, alguna situación que nos está desafiando, y la verdad pues sería un buen motivo para quejarnos, pero yo les invito a que tengamos la mirada hacia arriba, porque sabemos que somos hijas amadas del gran Rey, con un propósito eterno. Seamos Caleb y Josué, que atravesemos esa brecha, esas situaciones y esos obstáculos. Acuérdense que los obstáculos están ahí para vencerse. Si estuviéramos ya graduadas, estaríamos en el cielo. Entonces, mientras respiremos y vivamos en esta tierra, tenemos desafíos. Y bienvenido, porque eso sabemos que estamos vivos. Ahora, no nos casemos con la tragedia. Si tenemos una enfermedad o una pérdida, ¿saben qué? Recordemos siempre, es temporal. Esto no va a ser toda la vida. Pero mientras yo esté en la tempestad o en la situación difícil, acuérdense, enfocarnos siempre en la cruz con la mirada alta. Y si otras personas a tu alrededor están pasando eso, acompáñalas en oración, porque tú alguna vez también pasaste por eso. Entonces seamos personas que depositemos el amor de Dios de lo que recibimos y acompañemos a otros en oración, con un versículo, a veces en silencio, a veces no es hablando, sino es con testimonio de vida. Entonces acuérdense que el Señor tiene grandes cosas y bueno, el contentamiento es importante porque estoy sabiendo que yo estoy viviendo bajo la autoridad de Dios, bajo esa soberanía, aceptando lo que viene de manera temporal, porque vienen grandes cosas. Y pues quiero orar por ti, Silvia, nomás que si me ayudas a bajar mejor. Bajo para allá. Vamos a orar por la vida de Silvia, por el tiempo que ella se ha preparado. Se me hace más fácil. Y como Dios la ha usado en este perfil que tenemos de carácter. Sí, han sido excelentes. Todos, la verdad, esta serie ha sido maravillosa, Dios ha movido, pero bueno, ahora nos toca orar por Silvia. Muchas gracias, Ade. Gracias. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de Silvia. Te pedimos, Señor, que derrames el poder de tu Espíritu Santo sobre ella, sobre su familia, sobre sus hijas, Señor, sobre nietos, Padre Santo. Señor, tú conoces su corazón, sus necesidades, suple, Señor, todo aquello que ella necesite. Sabemos, Padre, que es tu hija amada, Padre, y pedimos una bendición especial, no solo para ella y su esposo, sino bendición por 1000 generaciones. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias.